Hola a todos y todas, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Derecho a tus Oídos, el podcast de Fundación Pro Bono. Desde los estudios de Radio María, a quienes les agradecemos con todo el cariño que nos reciben, vamos a generar conversaciones todos los meses donde abogadas y abogados de estudios jurídicos y por supuesto departamentos legales van a compartir sus conocimientos sobre temáticas relevantes y contingentes. Mi nombre es Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, y los acompañaré mes a mes en este espacio. Todos los abogados que hacen pro bono tienen ganas de formar su propia organización para ayudar a otros y ven cómo esta fundación se convirtió en un modelo exitoso. Pero debemos decir que esto no siempre fue fácil y hoy vamos a explorar las profundidades de la historia, motivos, misiones, chismes, papitas, todo lo que ustedes quieran saber durante 23 años. Por lo mismo, nuestro primer invitado no necesita mucha introducción si yo les digo Pablo Guerrero, socio de Barros Errázuriz, actual presidente del Consejo Consultivo y por supuesto fundador de Fundación Pro Bono. Muchas gracias, Pablo, por estar acá. Hola, Carolina, gracias por invitarme a este primer episodio. Por supuesto, la información que tú nos des va a ser muy relevante. Les cuento que también por estatutos de forma pionera, siempre la Fundación ha tenido mujeres en el directorio. Actualmente, incluso hay paridad. Entonces, nos acompaña una fundadora también, María Paz Garafulich, que actualmente es consejera de nuestra fundación. Bienvenida, María Paz. Hola, Carolina, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Y quienes conocen a las ONG saben que fundar es una cosa, tener un sueño es una cosa, pero ¿cómo se hace que ese sueño funcione? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo se impulsa? Aquí tenemos a Marcela Fajardo, quien fue directora ejecutiva durante los años 2003 y 2016. Bienvenida, Marcela. Hola, Carola, gracias por la invitación. Gracias a los tres por estar acá. La idea es que conversemos y nos cuenten cómo nace la fundación, cómo fueron los primeros años, los desafíos, la inspiración. Ahora que ya han pasado 23 años, yo creo que podemos hacer un poquito de retrospectiva. Pablo, empiezo contigo. Bueno, la verdad es que yo no soy necesariamente el más indicado para decir cuál es el origen. Sí participo desde el principio. Yo creo que hay una persona que fue clave en reunir a un grupo de abogados que en ese minuto eran jóvenes, ya no lo son, que es Juan Pablo Olmedo. Juan Pablo es una persona que tiene mucha creatividad, que siempre está mirando hacia el futuro y buscando nuevas oportunidades. Yo había sido compañero de curso de Juan Pablo en la universidad y llevábamos mucho tiempo pensando en qué iniciativas podíamos hacer como abogados para temas de bien común. Surgió el tema del pro bono porque él estuvo participando precisamente pro bono en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí me había tocado hacer trabajo pro bono mientras trabajé en Estados Unidos después de hacer un magíster y me había tocado precisamente trabajar en un caso en el sistema interamericano. Se incorporó también, Francisco Rego, que fue el primer presidente, Ciro Colombara, la María Paz, la Beatriz, y de a poco fuimos madurando esta idea que partió muy distinta probablemente a lo que fue en definitiva. Pero ahí cuando Juan Pablo te dice, hagamos una fundación para que los abogados hagan trabajo gratuito, tú dijiste, qué buena idea o no, eso no va a funcionar. No, mira, no fue una idea que naciera de un día para otro. Él quería hacer algo en torno al pro bono que le parecía un tema interesante y empezamos un periodo de reflexión y de conversaciones, de varias reuniones que podemos hacer y llegamos y exploramos también qué es lo que se hacía en otras partes del mundo y llegamos a la convicción de que en nuestro país existía como la madurez en el mercado legal precisamente para hacer una organización que promoviera el voluntariado legal. Y para ser franco, en algún minuto pensamos que podía ser el voluntariado en todas las profesiones. Imagínate lo ambiciosos que éramos. Cuando empezamos a explorar más el tema nos dimos cuenta que el pro bono era un tema propio de la profesión legal por características propias de esta profesión, porque hay un deber ético de hacer el trabajo pro bono, porque tenemos el monopolio del acceso a la justicia, por muchas razones que justifican y de alguna manera obligan a los abogados a hacer el trabajo pro bono. Y ahí, María Paz, cuando te llaman a ti. Sí, bueno, tú dices que ya algunos no somos tan jóvenes. Habla por ti, porque hay algunos que seguimos jóvenes. La verdad es que lo que dice Pablo es que todo el grupo que se conformó al primer directorio tenía una fuerte vocación social. Había un compromiso por cambiar un poco el mundo, ¿no? En la juventud uno tiene muchas ansias de contribuir y de hacer algo por aquellos que necesitan de nosotros. Y nos fuimos reuniendo, fuimos conversando. Voy a cometer esta infidencia respecto de mi presencia en el directorio, que eran solo hombres en un principio y obviamente tenían que haber mujeres y salieron a pescar mujeres. ¿Ya? Así que nos encontraron a mí y a la Beatriz, nos miramos con la Beatriz y dijimos, nos han pescado para ocupar el cupo que corresponde de mujeres. Y pusimos también quizás el toque más relacionado con el mundo de la ONG y del mundo social, que era
desde donde yo venía por lo menos. El resto de los abogados eran más de estudio, de trabajo más corporativo. Fue muy lindo todo ese proceso inicial, porque fue muy fantasioso. Yo me acuerdo de una conversación en que pensábamos en cómo iban a ser pro bono los arquitectos. Y nos empezamos a dar cuenta de que íbamos a tener algunas dificultades, porque ninguno de nosotros tenía idea de eso, y fuimos acotándolo. Y yo te diría que además de las dificultades iniciales, hubo siempre mucha fe, mucha esperanza en el proyecto y mucha confianza en el grupo que estaba trabajando juntos. Y eso creo que es uno de los elementos que permitió que la fundación continuara. Ahí, o sea, hay que pensar en grande. Parece que es una buena clave, ¿no? Cuando uno forma una organización social, pero viene la parte de tomarse esto ya no como un sueño, ir más en serio. Y ahí, Marcela, cuando tú llegas, se te encarga un poco ir institucionalizando esto, ya no sea un sueño. Antes estaba Pilar Aspillaga fue la primera directora ejecutiva, pero ya pasamos de ocupar un espacio. Fue Juan Pablo. Primero fue Juan Pablo. Claro, pero pasamos de estar dentro de un estudio jurídico a arrendar una oficina propia, contratar gente, o sea, que esto se vuelva ya una empresa social, pero al que sea más. ¿Cómo fue esa parte de empezar a darle estructura a esto? Ya salir del amiguismo, salir de un poco del compadrazgo. Hola, Carol, mira, yo llegué antes con un cargo... Claro, no llegaste como directora ejecutiva, No. claro. Mi deber era un poco mover o poner en práctica proyectos de interés público, temas de violencia contra la mujer, donde encontramos que podía haber un espacio para los abogados, pero que era necesario haber estado involucrado en esos temas. ¿Te fijas? Yo había trabajado también, como dice la María Paz, con muchas ONG, conocíamos el tema y fue como el punto de partida. ¿Cómo incorporamos a los abogados en temas de interés público sin que nos quede la escoba? O sea, porque hay siempre un toque valórico, dicen, no, este caso es que puede involucrar esto otro. Entonces, yo creo que esa partida de este lado B de la fundación fue súper interesante, porque fue teléfono por teléfono, llamar a cada abogado, ver si el caso era de interés público, conversarlo con el directorio, porque al principio teníamos que ser muy meticulosos, sobre todo el directorio, de no ofender, porque eso separa, y nosotros siempre hemos creído que nuestro rol como parte de la fundación es aunar voluntades, no separarlas en torno a un tema, ponte tú. Entonces aquí vamos amasando un poco y madurando el lado B, porque cuando hay que fundar una organización social, los abogados nunca tuvimos problemas con esas derivaciones de casos, quizás alguna vez, pero ellos era lo que hacían. Entonces no sé si ahí ese fue mi primer rol, digamos. Es que claro, ahí hay un punto que tenía que ver con la experiencia exitosa, llevar casos que no generen ruido en otros, ¿no? Cosas como indiscutibles. Derechos de los niños. Eso duró un buen tiempo, me acuerdo en los directorios, que se trataban algunos temas, se mencionaban, y decían, no, ese no, por ningún motivo, dejémoslo para más adelante. O sea, íbamos como con pies de plomo, muy despacito, avanzando y ganando la confianza finalmente de los abogados. Sí, yo creo que hay un tema importante, y volviendo al periodo como más inicial de formación. Como decía antes, nosotros teníamos bien poco claro de cuál era el proyecto, teníamos una idea. Yo creo que fue bien importante ese periodo de harta reflexión, de harta maduración. Me acuerdo que nos juntábamos prácticamente una vez a la semana como a explorar ideas y temas. Y uno de los puntos tiene que ver con que éramos 5 o 6 personas, digamos, con harto entusiasmo, bastante jóvenes, muy cerca generacionalmente, pero bastante diversos en cuanto a nuestros intereses políticos e incluso profesionales. Y eso nos llevó a que la reflexión fuera bien, yo creo que profunda en términos de qué es lo que había que hacer, cómo lo que había que hacer. Y yo creo que ahí tomamos decisiones estratégicas que son bien fundamentales en lo que fue la fundación después y en el éxito que tuvo. ¿Cómo? Como por ejemplo, crear un consejo consultivo en el cual logramos aglutinar abogados bien prestigiosos que nos prestaron ropa que no teníamos, y nombro a don José María Izaguirre, a Sebastián Obaj, a la Nancy de la Fuente, o sea, gente que realmente tenía prestigio y gente que era conocida en el medio, no como nosotros, que no nos conocía nadie, éramos 4 pelafustanes, digamos, recién asomándonos en la profesión. Eso, por ejemplo, fue clave. Yo creo que otra cosa que fue clave cuando salimos a reclutar oficinas fue no pedirles plata. Y eso significaba, por una parte, meterse la mano al bolsillo, que no era mucho lo que aportábamos, pero obtener financiamiento internacional. Yo creo que eso también fue bueno porque íbamos a la oficina de abogados, oiga, dennos trabajo, pero además dennos plata, como que... Claro, ahora, eso después fue un problema, porque cuando se acabó la plata tuvimos un problema. Claro. ¿Por qué fue un tema? Fue un tema porque yo creo que cuando nos comprometimos con el proyecto, nadie estaba muy dispuesto a poner plata para el proyecto.
La idea era poner la cabeza, poner la energía y todo, pero nos dimos cuenta de que no podíamos pedir a los estudios que apoyaran un proyecto que no existía en el fondo. Entonces tuvimos como que comprometernos también, aunque no fuera tanto, pero financieramente, para demostrar de que creíamos. Es como que invierte en un proyecto que vale. Y recordemos que hace 23 años atrás los estudios no eran lo que son ahora. No habían estudios de 70 abogados, por lo que yo recuerdo. ¿Cuánto era el más grande? No tengo la cifra, pero probablemente, claro, de haber sido 40 abogados. 40 abogados, entonces, claro. Cariola también era. Claro, pero eran 40 abogados y ese era un estudio grande. Hace 23 años atrás, esos eran los estudios grandes, no como ahora que superan los 80 abogados fácilmente. Claro, y yo te diría que otra cosa que ha sido como un desafío desde el inicio era un poco la reticencia de muchos abogados de compartir su trabajo pro bono, digamos, y de visibilizarlo. Me acuerdo de algún abogado por ahí que decía que no, como es la mano izquierda, no sepa lo que da la derecha. Bueno, que lo sentían como algo muy íntimo y privado. Y nosotros necesitábamos todo lo contrario. Visibilizarlo trabajo. Para motivar a otros. Entonces también fue como de hormiguita eso. Ya, entremos entonces en Claro, pero hay un tema con el colegio de abogados, porque según los abogados había una norma en que ellos no podían publicitar el trabajo. Exactamente, hay una norma que prohíbe la solicitación, ¿no? Y uno salía a buscar clientes pro bono. Claro. Pero el fin era otro, ¿no? Entonces, claro. Sí, pero eso fue una primera dificultad. Que mucha gente decía, yo hago pro bono, pero no quiero que el resto lo sepa. ¿Por qué voy a hacerlo a través de ustedes? ¿Qué otras dificultades del principio ustedes creen que se encontraron? Financiamiento, también. De eso podemos hablar después. Yo creo que yo de verdad, complejo. Originalmente no fue complejo después, en una etapa intermedia, pero podemos hablar de eso porque fue también un periodo complicado, pero yo creo que la gran dificultad al final, como digo yo, para cualquier abogado, no importa cuánto cobre, es tener clientes. Y la dificultad estaba dado porque los abogados conocemos poco, claro. Sobre todo a los sectores más vulnerables, a las organizaciones sociales. Teníamos, afortunadamente por el lado nuestro, teníamos a la María Paz, que tenía un vínculo grande con la sociedad civil, la Beatriz también, Juan Pablo, pero el crear vínculos y confianza en estos estudios, además que eran estudios grandes, que a lo mejor no son los que se miran normalmente con más confianza por los grupos más vulnerables, fue todo un desafío. Y ahí empezamos a hablar de lo que llamamos la cadena pro bono, ¿te acuerdas? De cómo crear distintos eslabones para construir un círculo virtuoso en torno al pro bono. Claro, porque yo me acuerdo que estaban todos los doctores y faltaban los enfermos. Claro. Porque no creían que habían doctores gratis. Claro, lo que pasa es que, y quizás voy a decir algo políticamente incorrecto, pero la imagen de los abogados en ese entonces, no solo en los sectores vulnerables, era muy distante. No ha cambiado tanto. De la filantropía, dices tú. O sea, ¿sabes qué? pero... Como que no, la gente no confía o no confiaba. Y esto de que además fuera gratis, gente decía, o sea, me van a fregar de alguna manera. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Y yo creo que ahí lo valioso, creo que fue el contacto humano. El recurso, o sea, la Marce, la Pilar, los mismos directores, finalmente de dar la cara y de ir a convencer y decir, no, confía en mí, y irse generando, porque no era algo como anónimo, sino que habían rostros detrás de eso. Claro, y ahí, Marce, cuando tú dices, lo logramos, esto es, aquí hay una buena idea, esto sí va a funcionar, hay futuro? Bueno, yo siempre sentí que había futuro en la fundación, nunca me ocupó ninguna duda. Yo creo que lo más importante era un poco cambiar la mentalidad de los abogados, convertirnos como en una consultora de su voluntariado. Porque es verdad, la mano derecha, la mano izquierda, yo lo hago súper callado, pero cuando tú le dices al abogado, al socio, pero usted sabe que usted tiene un abogado asociado que está trabajando con una ONG contra la minera no sé cuánto, que le puede generar un conflicto de interés. No sabía. Entonces usted quiere tener todo esto ordenado y nosotros le vamos a hacer un sistema de derivación, vamos a llevar al cliente a la oficina a firmar un acuerdo. Jamás mandamos a ningún cliente pro bono solo. O sea, iba una coordinadora que se preocupaba de que esa reunión durara el tiempo que tenía que durar, porque el trabajo de los abogados vale oro, hacer un muy buen filtro de los casos y tener un sistema inteligente de derivación. O sea, le enseñaste al estudio jurídico cuál era el mayor valor que iban a tener ellos al estar en la fundación. O sea, ellos, cuando tú ya te dices, mire, yo le voy a reportar, voy a ayudar, voy a motivar, para que esto no quede aislado. O sea, no es buenismo, esto es... Claro, y si se hace mal el trabajo pro bono,
el estudio también corre un tremendo riesgo con las organizaciones sociales. O sea, pueden caer en ese tipo de situaciones. Jamás tuvimos un reclamo de nuestros clientes pro bono. La verdad fue bien. Pero este orden y el tema es si les vamos a apoyar en todo, los vamos a motivar. Necesitamos un coordinador pro bono que es un abogado del estudio. Vamos a firmar un acuerdo. El acuerdo partía al principio que eran como dos. Claro, eran 2 parrafitos y ahora van como 14 hojas. Una novela. Claro, ¿no? Los que los abogados te van diciendo, ¿no? Oye, Marce, ¿por qué no le agregamos otra cláusula? Pero eso era por los errores que a veces se cometían, ¿no? Porque además el estudio tenía que pagar los gastos del juicio. Claro. O sea, pensemos en juicios caros. Claro. Ahora, todo ese camino, como que yo siento, mirándolo un poquitito más de afuera, porque no estoy propiamente en el mundo del ejercicio liberal de la profesión, ha llevado a que el concepto de pro bono se sienta como una obligación ética realmente, que lo es, pero como que se ha integrado en la mente, sobre todo en los más jóvenes. Yo he tenido contacto con estudiantes de derecho, qué sé yo, y para ellos ya no es, ay, mira qué exuberante soy, hago pro bono. No, o sea, tenemos que hacerlo. Y creo que en eso la Fundación ha hecho un aporte importantísimo. O sea, hay un desde, ¿no? Como que ya no es un plus el hacer pro bono, sino que es parte del deber ético, absolutamente. Claro. Bueno, yo creo que parte del objetivo era eso, producir un cambio cultural en la profesión, que no sé si está completamente hecho y requiere mucho más todavía, pero efectivamente lo que nosotros veíamos es que muchos abogados hacían trabajo pro bono, no le llamaban así, digamos, hacían trabajo gratuito, atendían a gente de escasos recursos gratuitamente, pero yo creo que no había un esfuerzo colectivo, institucional, con metas y que además se proyectara hacia afuera, no como un mecanismo de marketing, sino más bien como una forma de promoción de que esta era una obligación de la profesión. O sea, una suerte de modelaje. O sea, es que los estudios pudieran ser un modelo para otros estudios y para otros abogados. Finalmente nos movemos en una sociedad en que los estudios importantes y grandes marcan un poco la pauta. Si ellos lo hacen, muchos otros lo van a hacer. Y ese ha sido el camino. Y la innovación, como ese concepto entra acá, porque también, como estoy en sociedad civil, veo como muchas organizaciones sociales que no se adaptan a ciertos cambios sufren a veces. Entonces, ¿cómo han visto ustedes la evolución de la Fundación en estos 23 años? ¿Qué cosas uno debe decir? ¿Sabes que tienes que estar dispuesto de pronto a dejar de hacer o hacer otras cosas y otras que no, que es parte del corazón y vamos a aguantar la tormenta como venga? Bueno, yo creo que había un compromiso con la sociedad civil. No, tenemos que seguir adelante porque ya habíamos vendido un concepto, porque primero es convencer a las organizaciones que esto no era una trampita, que los abogados iban a hacer trabajo pro bono. Como decía María Paz, que no había algo encubierto. Con altos estándares de calidad, controlados. Entonces, yo creo que esa responsabilidad que también teníamos, porque en el fondo cuando tú trabajas en la fundación te mueves en dos mundos, en estudios jurídicos y en las organizaciones sociales. Sí, son mundos, es medio disociado el trabajo de la fundación, digámoslo. Por no decir esquizofrénico, pero agradezco lo dije de eufemismo. manera más elegante. Sí. O sea, habían dos chaquetas en la fundación siempre, era así una más sencilla y la otra muy elegante, porque uno tenía que casi cambiar el pero switch. Era nuestra misión, digamos, éramos un intermediario y para eso teníamos que trabajar para los puentes, había que hacer puentes. Para los dos lados, sí. Mira, yo veo lo siguiente en el tema ese de la innovación o cómo la fundación tiene que adaptarse a los distintos tiempos. Yo creo que el tema del acceso a la justicia en general es una tarea permanente que no va a desaparecer nunca. Como alguien dijo una vez, esto es un mar sin orillas. Pero las necesidades de trabajo pro bono pueden ir cambiando en el tiempo. Les pongo un ejemplo. Hoy día existe la Defensoría Penal Pública. Probablemente hay pocos espacios para una fundación como la nuestra en temas de defensoría penal, como sí la existía cuando empezamos. En algún minuto tuvimos un programa de atención de mujeres víctimas de violencia doméstica, que en ese minuto era crítica. La ley de violencia intrafamiliar estaba recién dictada, no habían abogados que supieran. No me acuerdo que hicimos capacitaciones junto con el colegio de abogados, etcétera. Era caótico en ese Hoy día minuto. Probablemente es menos necesario. Claro. Entonces yo creo que la fundación tiene que tener la agilidad, la flexibilidad para buscar aquellos nichos donde realmente hace un aporte relevante y que no está siendo cubierto, especialmente por el Estado, una de las cuales yo creo que va a ser permanente, que es la atención de organizaciones sociales. Yo no veo asistencia legal gratuita para organizaciones sociales en el futuro ni inmediato, ni inmediato, y por lo tanto, y además cuando uno trabaja con organizaciones sociales, además es una palanca en virtud de la cual ayuda a mucha gente, porque está ayudando al final a los beneficiarios de esas organizaciones. Pero creo que esa es como la misión de la fundación, buscar dónde hay nichos, donde primero hay
necesidades en relación con la asesoría jurídica o la asistencia legal que no están siendo cubiertos, y segundo, donde son más eficientes o mejor aprovechados los recursos que tienen. No nos olvidemos que en la Fundación, a través de los estudios y también de las fiscalías, que nos hemos olvidado un poquito de ella, pero hay abogados que son muy calificados, que tienen mucha experiencia, y tenemos que tratar de aprovecharlos a su mayor nivel. Entonces, esas dos cosas hacen que yo creo que la Fundación tiene que mantener esa agilidad y esa capacidad de buscar dónde van a estar las necesidades, no solo hoy día, sino que en el futuro. De acuerdo, porque ahora, por ejemplo, hay temas que no habían hace 20 años, como por ejemplo el ciberbullying. Hace 20 años se hablaba, y la fundación, o los ONGs con temas de compliance. Entonces, hay que irse adaptando y encontrando estos nuevos clientes. Oye, me están haciendo señas acá que el tiempo se está acabando, pero no quiero dejar de preguntarle a los tres cómo ven el voluntariado corporativo, porque la Fundación también innovó en eso, porque las personas hacemos voluntariado, pero no solía ser en nuestra profesión. Uno hacía cosas muy nobles, pero no desde lo que estudiamos, que tiene un mayor valor, que es aplicar mis conocimientos pagos para los que cobro a quienes no les voy a cobrar. Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro del voluntariado, abogadas y abogados, en los objetivos de la Fundación? Hay que esto un vaticinio tipo... Yo generalmente soy poco optimista, pero en este caso soy súper optimista. Me encanta. Yo creo que las generaciones jóvenes vienen con mucha energía. En nuestro país han pasado muchas cosas en el último tiempo, y han sido cosas dolorosas para muchos. Y creo que el dolor te obliga al cambio y te obliga a moverte. Y cuando los jóvenes ven eso, se activan. Y yo lo he visto un poco con los abogados más jóvenes de los estudios, en las charlas de educación cívica que hemos estado haciendo. Creo que va en crecimiento en volumen, pero también en el crecimiento personal de esos abogados y jóvenes abogados. O sea, creo que hay todo por hacer y hay mucho que crecer. ¿De acuerdo, Marce? Sí, estoy de acuerdo con la María Paz. Bueno, yo creo que la Fundación ya tiene un nombre, ya está, yo creo que es parte del corazón de muchos estudios jurídicos, que yo decía, nos quieren de verdad. Nos quieren de verdad. Esto no estamos pinchando, ya estamos pololeando con el estudio. Además de saber todas las copuchas, todos los estudios, los que se separaban, los que se... Y hay un estudio... Ese es de not. Pero eso le carga a los abogados hablar de No, pero cuando tú hay un estudio, afirmar, oye, ¿tú sabes lo que pasó en tal estudio? No, yo no tengo idea. O sea, teníamos más que ser muy cautos porque teníamos mucha información. Es verdad. Sabíamos qué socio no nos quería porque nos copuchaba algún coordinador, cuáles nos querían, quiénes eran flojos. No, o sea, teníamos una herramienta y una cantidad de información que teníamos que manejar con mucha cautela. Pero en ese sentido, bueno, la Fundación, como dice Pablo, tenía que, o como dijo la María Paz, caminar con... Claro. Fue como que cuando tú decís, oye, igualados, se me igualaron. ¿Cómo entraron? ¿Cómo llegaron a que primero iban a hacer trabajo voluntario gratis? Ya, yo estoy pagando y estoy desesperado por hacer voluntariado y pregunta, oye, ¿cuántas horas hizo esto tuyo? Es una competencia, porque nos pierden la competencia, y creo que la competencia ha sido algo que nos ha beneficiado bastante. Y cuando mandábamos los casos, el primero que tomaba el caso y llega después, oye, ¿cómo reparten? No. El primero que pide el caso por computadora, le damos el caso. Entonces había algunos que no creían. Antes rogándole que lo tomaran y después, ¿por qué no me lo dieron a mí? Claro. Y fuera de todo, mira, vamos a ver cómo se hace esto. O sea, ellos siempre en esa dinámica, lo que fue muy rico además. Sí. Porque ya se había formado una confianza, digamos, con los abogados. Y cuando los casos no eran tomados, llamábamos estudio por estudio, ofreciéndoles como quien dijera, cuando llega así, no vengo a vender, vengo a regalar. Lo máximo, como que oye, te lo voy a ofrecer a ti porque no se lo quiero ofrecer a este otro estudio, porque creo que tú estás más capacitado. Y ahí viene también una suerte como nadar en, no sé, pues en dos mares distintos, ¿no? Pero que al final también es un nado, yo creo, fíjate. Sí, porque y funcionó, porque también ellos después de tomar el caso se dan cuenta de lo bonito que es hacer pro bono, de lo bueno que es, entonces era más fácil después seguir en eso. No, y de la responsabilidad del cliente, porque en el fondo dicen, claro, te quiero tomar el caso, pero no quiero que la señora esté todos los días llamándome y preguntándome en qué va mi caso. O sea, el que esté en la Fundación Pro Bono detrás hace que el abogado profesionalice el pro bono, haga el trabajo pro bono, y use las horas de su trabajo de manera eficiente. Por lo tanto, la Fundación tiene que apoyar al estudio, ofrecerle ayuda, a veces nadie me fue a ver al juicio penal. Exactamente. Entonces tenía que ir una coordinadora a ver el juicio, porque hay una suerte de vanidad también, ¿no? Cariño. Pero bueno, todo eso se fue construyendo en el camino, ¿no? Pablo. Me olvidó la pregunta.
Los reconocimientos era un tema. Voluntariado corporativo. Siempre tuve déficit atencional. Voluntariado corporativo. No, la verdad que todo voluntariado es útil. Lo que pasa es que en el ámbito de nuestra profesión, el voluntariado es entre comillas, digamos, porque yo siento que nosotros tenemos una obligación ética de hacer trabajo pro bono, pero el hecho de hacer trabajo voluntario en lo que más sabemos, yo creo que tiene un valor muy grande para el que lo recibe, pero además hay un valor muy grande para el que hace trabajo pro bono. O sea, yo no he visto ningún abogado que no haga trabajo pro bono y que no termine dando las gracias por la oportunidad que ha tenido, incluso algunos que en algún minuto fueron reticentes a lo que hacíamos. Una vez que se vinculan, pues que se dan cuenta que con poco se puede ayudar mucho, la verdad que se motivan. Yo creo que, creo que la fundación tiene mucho futuro. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro primer episodio de Derecho a tus Oídos. Agradecer a María Paz Garáfulich, Marcela Fajardo y Pablo Guerrero por ofrecernos esta visión, ¿no? Contarnos un poco de dónde nace, cómo nace, dificultades, vivencias. Quedamos cortos de tiempo, pero vamos a ver cómo podemos de repente agendar. Vamos a hacer un segundo capítulo. Como una serie de Netflix. Tercero y cuarto. Los chismes de la comida pro bono, por ejemplo. Eso, los chismes yo creo que hay que poner aquí con algún, ¿cómo decirlo? Ahí yo me meto. Una cosita aquí distinta del agua. Muchas gracias a Radio María por darnos el espacio y por favor sigan nuestras redes sociales y van a poder ver los casos, las actividades que estamos haciendo, Twitter, Facebook, Radio María LinkedIn. fue nuestras primeras aliadas en la fundación. Sigue siendo nos llama Radio María para cápsulas de pronto sobre distintos temas legales, así pero que estamos ahí y reciben donaciones Radio María, así que los quiere ayudar, por favor, están abiertos. Así que nada, estamos aquí para conversar. Gracias a todas y nos vemos el próximo mes con otro capítulo de Derecho a tus Oídos.